Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aventurarte. Yo soy Andrés Roma y el día de hoy está con nosotros Jimena Galeotti, directora de arte y diseñadora de producción, quien ha participado en importantes proyectos como las películas Carne de Neón y La Mujer Sin Cabeza, las telenovelas Amor de Barrio y El Hotel de los Secretos, y las series Chavorrucos y María Félix, entre muchísimos otros proyectos. Disfrútenlo. Me impacta todavía de repente ver entrevistas con, por ejemplo, acabo de ver hace muy poco una de Charlize Theron, ¿no? Esta actriz sudafricana que decía, hasta el día de hoy yo soy bien insegura de mi trabajo, me cuesta mucho creerme el personaje, necesito que alguien me diga, el personaje es para ti, para ya tener esa confianza plena en el trabajo, ¿no? Entonces eso sí, claro. Es un arma de doble filo porque digo, ok, entonces uno no está tan mal, ¿no? Yo siento lo mismo y no está tan mal. Y por otro lado digo, qué hueva que después de 30 años de carrera sigas sintiendo esa incertidumbre o inseguridad. Pero yo creo que si un proyecto no te da vértigo, no lo hagas. Ya perdiste. Yo siempre pienso eso. A mí me hablan para un proyecto y es como, espera, ¿cómo? ¿Y quién va a producir? ¿Quién va a dirigir? ¿Y quién va a fotografiar? ¿Y cómo? ¿Y quién lo está escribiendo? Porque obviamente son elementos que a mí me importan ya a esta altura cuando entro a un proyecto. Y digo, si no me da vértigo decir, ay, no, voy a trabajar con tal y a ver, dicen que es especial o no sé. Y bueno, uno va cambiando. Pero digo, para mí es un buen factor. Que me dé miedo un proyecto es como, bueno, entonces hay que hacerlo. Claro. Porque en un lugar cómodo. Sí, ya empieza a representar un reto, ¿no? Digamos. Sí. Y eso, que puedas explorar distintas, pues, facetas, conocimientos ahí de uno mismo, ¿no? Totalmente. Y es cierto, o sea, creo que como actor nos dicen desde el día uno, el día en que pierdas ese, pues, vértigo, me parece una buena palabra, sí. ¿no? O ese nervio de estar a punto de entrar a escena, pues ya perdiste esa, pues, ese gusto, esa pasión, porque, pues sí, si estás a punto de entrar a escena y ya no sientes ese nervio, es como, pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ya estás muerto, básicamente. Totalmente. Entonces sí resultaría, pues, extraño. Jimena, ¿podemos cortar? Bienvenida a Aventurarte, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Quisiera desglosar contigo, Jimena, ya lo he hablado con un par de invitadas anteriormente, pero siento que justo como son oficios dentro de esta industria que pareciera que están en segundo plano, ¿no? Entonces se quedan sin un poco de protagonismo, como son el diseño de producción y la dirección de arte. Entonces quisiera desglosarlo contigo brevemente para ver qué hacen exactamente estos dos oficios y cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Te late si empezamos con diseño de producción? ¿Qué hace exactamente? Ok, bueno, creo que mejor al revés. Okay. Porque el diseño de producción engloba la dirección de arte, entonces es más fácil para mí empezar de lo pequeño. Me parece perfecto. Pero mira, un director de arte, lo que hacemos básicamente es como concretar por medio de imágenes la visión del director. O sea, a mí me llega un guión como directora de arte, de un productor, un guionista, bueno, generalmente es un productor o un director, y empiezo como a analizarlo un poco, decir, bueno, a ver qué es esto, de qué habla esta historia, quiénes son estos personajes, qué queremos contar. Empiezo a tener pláticas con el director y sobre eso veo a partir de qué elementos yo voy a llevar eso a imágenes, ¿no? Desde qué colonia puede vivir mi personaje, qué muebles podría tener, quizás ya estoy entrando mucho en detalle, pero cosas como a qué se dedica, cuánto dinero gana, en qué gasta su dinero, porque también eso habla de cómo es su espacio, ¿no? Claro. Para mí me importa mucho hasta eso, hasta cómo huele, pienso a veces, o a qué huele su casa, qué mira cuando mira por la ventana. Son como cosas que me empiezan a mí a hacerme preguntas que voy hablando con el director para empezar a concretar ese espacio, ¿no? Si de golpe se le rompió el piso y no le importa y lo dejó así y vive con ese piso roto, o este personaje es alguien que realmente le importa mucho la imagen y cambia el piso, o bueno, también depende de su economía, ¿no? Pero claro, es como es eso, es armar como esos espacios que necesita el guión a través de las charlas que tengamos con el director y hacerlos como concretos, a través de la escenografía, de los props, de la ambientación, de las texturas, de los colores, de las formas, de todo eso. Es como un trabajo muy intangible cuando uno habla de eso, pero después creo que es de los más tangibles que hay en el set, finalmente, porque la gente llega y vive el espacio.
Entonces eso es increíble. Claro, o sea, sí, dime. No, y el diseño de producción ya es un trabajo que requiere mucho más trabajo, porque hay gente que en realidad a veces te dice, bueno, sos diseñadora de producción y terminas haciendo dirección de arte. Eso es una realidad, porque en Latinoamérica en general es un papel que está como en ese lugar medio turbio todavía, ¿no? Que de golpe te contratan como diseñador de producción, pero terminas haciendo solo dirección de arte. Claro. ¿Qué pasa? Mucho. Yo siempre digo, no, si soy diseñadora de producción sí me quiero involucrar. Ajá, entonces es esto que engloba la... Exactamente, porque hay más conversación con maquillaje, con peinado, con vestuario, con todas las áreas que somos como más visuales, digamos, y se arma como un concepto general para todo, un concepto estético para todo el proyecto, ¿no? Entonces, golpes, estos personajes visten de esta manera, peinan de esta manera, viven de esta manera, entonces ya está mucho más englobado, porque es un trabajo de mucha más comunicación. Cuando yo trabajo como diseñadora de producción, tengo un director de arte que obviamente trabaja bajo el diseño que yo estoy haciendo. Tú haces como toda la conceptualización. Exactamente, la ¿cierto? conceptualización, y después trabajas con un diseñador de vestuario, con una diseñadora de maquillaje, peinado, etcétera. Entonces ya hay como una idea global de todo, hay como una carpeta visual de lo que va a ser todo el proyecto. El diseñador de producción, entonces, digamos que es como la cabeza, ¿no? De todo el departamento de todo arte. Sí, el departamento de arte seguro. Depende también con quién trabajes, porque si te toca un vestuarista, que es una súper estrella, es más trabajar de la mano, no es decirle, ahí vas a hacer esto, porque obviamente no funciona así. Yeah. Es un trabajo en equipo, son esos terrenos medios turbios que tiene este trabajo que golpes, ¿esto es arte, es vestuario o quién se ocupa de esto, no? Claro. Es un poco eso, es trabajar juntos sobre todo. Yo creo que si algo te da este medio es aprender a trabajar en equipo. Y entender que uno no puede hacer todo y de golpe es como que, ay, yo quiero ocuparme de que la planta sea así y yo voy a colgar la planta. No, vas a tener un equipo que va a estar también haciendo eso. Lo mismo pasa con vestuario. Yo puedo decir, bueno, es que me gustaría manejar estos colores, estas texturas, no sé, que la actriz cuando se mueva, no sé, se le vea la espalda o cosas que yo considere importante. Pero son cosas que la vestuarista es quien lo va a hacer realmente, la diseñadora de vestuario. Sí, es un trabajo ahí totalmente de la mano, ¿no? Sí. Entonces mencionaste que tu primer acercamiento hacia un proyecto es por medio del productor o del director, ¿cierto? Sí. En televisión, en mi experiencia, es más el productor el que me ha hablado y en cine es más el director el que te habla. El director. Sí. Okay. Es que finalmente, yo siempre digo, uno hace un poco un matrimonio con ese director o directora con la que estás trabajando, porque es como... pueden tener ideas increíbles, pero finalmente que las va a concretar, el que va a traer el sillón, el que va a traer el cojín, el que va a poner las cosas, es uno. Entonces, obviamente hay como un matrimonio creativo, digo yo. Se tiene que dar esta comunión sí. Perfecta casi, ¿no? Sí, y sobre todo te pasa cuando tenés directores con los que no trabajaste, que a los que ya trabajaste es como que hay un camino andado y hay una manera de trabajar que ya nos entendemos y por eso nos elegimos. Pero de golpe te pasa que te llega un director nuevo que tiene una visión diferente o de golpe hay cosas que no coincidís y es como empezar a encontrar, quizás ahí es más estrés al principio, hasta que encontrás el camino y si es que el camino se encuentra. Puede que no se dé, ¿no? Puede que no se dé, no sé, sí. Entonces a ti te llega el guión, tú lo lees por primera vez y digamos que si estás trabajando como diseñadora de producción, hablabas de esto, ¿no? Te empiezas a imaginar toda la vida del personaje, pero digamos que aquí pues tienes que englobar la historia completa, ¿no? ¿De qué manera o cuáles son estas primeras imágenes que se te vienen o son emociones más bien las que se te vienen al estar leyendo un guión? Al final del día pues siento que ustedes lo que tienen que crear es pues la atmósfera, ¿no? Completa de la historia, incluso pues en una onda así más mágica, espiritual, pues como el alma, ¿no? de la historia que se crea a través de del ambiente visual del producto. Entonces, ¿cómo son estas primeras imágenes o sensaciones que se te vienen? Bueno, eso depende de cada guión que llegue a tus manos. A veces me pasa que me hablan y me dicen, te voy a dar un guión, es una película sobre... Yo no quiero que me cuenten nada. Es como cuando vas al cine y solo ves el póster y decís, bueno, ¿esto de qué va? Generalmente mi primera lectura es como muy pasiva. Es casi imposible igual no empezar a imaginar, porque es como, leo Harry Potter, obviamente empiezo a imaginar, aunque yo no la esté diseñando, ¿no? Entonces generalmente trato de que sea pasivo y trato de dejarlo reposar un rato.
En México, generalmente los tiempos no son tan amables de dejar reposar las cosas. A veces quieren que al día siguiente ya estés diciéndole qué estás pensando, pero es difícil porque justo María Eugenia Suero, que es una gran maestra que yo tuve en mi vida profesional, ella siempre me decía, vos fíjate que haces una película de embarazadas y de golpe aparecen embarazadas por todos lados. Y eso es así un poco. De golpe haces una película de, no sé, de abogados y resulta que todo el mundo es abogado y empezás como a ver las cosas, conectás con otras cosas también. Entonces, a mí me gusta dejarlo reposar porque es como que salgo a la calle a caminar y empiezo a ver las cosas diferentes. No sé cómo explicártelo porque es una parte del proceso creativo que cada quien tiene. Pero generalmente leo el guión, lo dejo, hago algunas anotaciones y ya cuando lo vuelvo a agarrar, ya empiezo hasta a dibujar cosas, ¿no? Quizá la planta, cómo visualizo el espacio, cómo visualizo que esta persona acomoda sus muebles, o de golpe digo, no, es que tal vez cuando abre la puerta se traba y él, esto lo tenemos que hacerlo parte de la acción. Empiezo como a jugar con esos elementos de cosas que creo que pueden enriquecer desde el set a la historia que se está contando. A veces quedan en el camino y a veces avanzan y avanzan un montón y el actor las enriquece o el director las potencia un montón, lo cual está increíble. Pero generalmente es así, como que le doy tiempo, lo dejo ahí reposar un rato hasta que lo agarro y después empiezo de golpe, esto me recuerda a tal película, esto me recuerda a tal novela que leí, esto me recuerda a tal obra de arte que vi o una foto de algún lugar que fui. Por ejemplo, ayer, ¿qué fui a hacer? No, anteayer. Fui a la sala Olinio Listlik, que espero haberlo dicho bien porque estoy en México, pero bueno, no soy de aquí. Y vi... Y empiezo a sacar fotos de todo, del piso, de todo. Digo, es que esto en algún momento tiene que formar parte de algo y no sé de qué. Entonces el proceso creativo es como cualquier proceso creativo, ¿no? Que uno a veces no sabes de dónde sacas. Claro. Pero me pasa que a veces, si te dicen, mira, este es el guión, léelo, o peor si es una serie, que te dan 8, 10, 12, 15 capítulos, y te dicen, léelos y me contás mañana. Es como, no hay manera. O sea, sí hay manera porque lo he hecho, pero siento que llego con un trabajo muy incompleto. Claro. ¿No? Como un análisis a medias. Si hay algo ahí en el proceso que debería pues de asentarse, ¿no? Hasta de fermentarse un poquito en lo que el cerebro termina de procesarlo, ¿no? Pero sí, los tiempos, sobre todo en la televisión, ¿no? Supongo que son súper rigurosos y cortos. ¿Hay algo con lo que te sientas más afín o algo que se te venga a algo que empieces a conceptualizar primero? Es decir, supongo que esto tendrá que ver con el guión. Es decir, si el guión te dice que es el departamento de una persona que le encantan las plantas y vive con 20,000 plantas, pues tu atención se va directamente a las plantas, ¿no? Si la descripción viene un poco menos detallada y solo habla de un departamento y no te dan más detalles, tú tienes ahí un gusto particular por, no sé, primero los pisos, las paredes, los muebles, los objetos del personaje. Los objetos del personaje me apasionan. Okay. O sea, me apasiona ver la gente cuando abre su bolsa, qué saca, cuál es su billetera, cómo acomoda los billetes, cómo es su llavero, qué uso hace de las cosas, cómo manipula las cosas. Es algo que muchos años llevé props. Cuando empecé a trabajar en cine me ocupé mucho de props, entonces es algo que no sé, me vuelve loca, me encanta. Siento que a veces es, como digo, la fresa del pastel, ¿no? Cuando estás montando un set, quizás ese detallito, esa regadera que pusiste ahí es lo que le está haciendo el toque. Pero en realidad depende de cada historia. A veces conecto con algunas cosas cuando leo, cuando hay poca información en el guión, trato de leer entre líneas y empezar a pensar qué hace este personaje cuando nadie lo ve, cómo es realmente él, qué le gusta, qué no le gusta. A veces no tengo herramientas, porque la verdad es que muchas veces llegan guiones que no están bien escritos, perdón, pero es una realidad. Entonces hablo mucho con el director. Y a veces me ha pasado directores que me han dicho, si tú estás así, imagínate los actores que tienen que construir al personaje, claro, que también les está faltando, entonces construyamos juntos un poco ese mundo. Entonces empiezo a meterle cosas al actor, porque justamente eso, a alguien que le gustan las plantas, por ejemplo, no es que va a tener su casa tal vez llena de plantas perfectas tipo Pinterest. Hay como una cosa de el que recorta la planta que se está muriendo, como empezar a pensar esa persona, cómo usa el espacio, cómo
se comporta con las cosas, ¿no? Cómo manipula las cosas. O sea, a mí me encantan las plantas, entonces puedo hablar un montón de eso también. Pero empiezo a pensar, sí, quizás corté una y la puse en agüita y creció. Entonces no es solamente ir a viveros y comprar un montón de plantas, es crear ese mundo también. Y yo creo que lo que pasa, sobre todo el éxito de un set, es cuando llega, porque el set es tuyo, ¿no? Vos llegás, estás quizá una semana, 2 semanas, 3 semanas montando y nadie te molesta. Quizá viene alguien a ver y es como, no te metas en mi set. Y aparte te agarra una cosa, cuando empieza ya la gente a vivirlo y a meter cosas, es como, pará, tranquilo, que es nuestro espacio todavía. Claro. Porque hasta que no lo entregás, es como que el espacio no está todavía, ¿no? Entonces, sí pasa eso, que estás viviendo el espacio, lo estás viviendo y de golpe ya llega la gente y cuando la gente llega dice, no, acá alguien vive. O sea, alguien de verdad vive en este espacio, alguien acaba de tomar un café, alguien hace... Entonces ahí es cuando ya empieza a tener sentido tu trabajo también. Que después, obviamente el actor va a hacer el trabajo. El que lo vio, lo vio. Si vos pusiste un elemento ahí que está increíble, qué bueno que alguien lo haya visto. Si no lo vieron, ya está. Claro. O sea, no. ¿Sueles como dejar objetos ahí medio secretos, medios ocultos? Sí. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho eso. Y me gusta sobre todo cuando haces una serie, el uso del espacio es muy diferente, o una novela, porque una película vos ya sabés dónde van a grabar, para dónde van a tirar, cómo va a ser el cuadro. Entonces, si a vos te dice el director, es para allá, ya sabés que a tus espaldas van las cámaras. Y que así ya se decidió, entonces no voy a usar mi energía acá. Pero cuando vos trabajás a 360 grados en televisión, en una serie, que no sabés dónde van a poner las cámaras, porque esa es la realidad, no tenés idea, o sea, imaginás, porque yo camino las escenas, ¿no? Como que digo, bueno, entra por la puerta, hace esto, va para acá, entonces lo más seguro es que lo marque de tal manera, pero yo no soy la directora. Y sobre todo en el capítulo 1 y 2 te lo pueden platicar, pero ya en el capítulo 25 ya no tenés idea qué van a hacer. Entonces trato de que cada cosa tenga su detalle, porque si vos sabes que solo es esto, vas a poner toda tu energía en estas 3 paredes, pero si sabes que el set lo van a caminar todo el tiempo, tenés que poner tu energía en cada detalle, que el actor abra el cajón y que dentro del cajón haya cosas que para él sean importantes. Claro. Y que lo ayude al personaje. A veces le pido cosas personales a los actores, depende del proyecto y depende también cómo vea que está la energía en general de la gente, porque hay gente que no le importa. Entonces, evidentemente la mancuerna principal es ahí con el director. Y el fotógrafo. Y el fotógrafo, ¿no? Para justo ir creando texturas, colores, y a partir de iluminación y todo, ¿no? Sí. Y con los actores llega un punto, o sea, hablabas de esto, le puedes pedir objetos a los actores, esto me imagino que ya ¿se da más en la preproducción o ya en el rodaje? No, preproducción. Ok. Y eso sí hace falta, la verdad. Yo hay veces que no tengo casi comunicación con el actor y hay veces que sí, que cuando vas a las pruebas y sobre todo tratás de que más allá de que el set necesite un color determinado, porque consideras que la historia necesita ese color, que sea un color que también ayude al actor, como el vestuarista, que obviamente a menos que quiera demostrar tal cosa, que sea todo lo opuesto, a menos que yo quiera que el actor se pegue al set y elija un color súper piel y pobrecito lo haga ver muy mal, bueno, a veces es una necesidad del guión y es así, y es así. Pero yo siempre recuerdo cuando yo empecé a trabajar en este medio, que la directora de arte con la que yo trabajaba, ella venía a hacer la película Diarios de Motocicleta, la de Gael García. Gael, ajá. Había sido una de las directoras de arte. Y ella me contó que para mí eso fue como así, me abrió la cabeza del resto de mi vida. Ella me dijo, no, porque cuando hacíamos el bolso del personaje de Gael, del Che Guevara, dice, le pusimos cosas de todo el recorrido que él había hecho, ¿no? De golpe él empezó en Buenos Aires, después se fue a Chile, ya no recuerdo el recorrido, pero y le poníamos mapas, y él había comprado unas galletas acá y tal cosa. Entonces, cuando él abría su bolso, tenía un montón de cosas que lo acompañaron en ese viaje, y el actor agradece eso. Entonces yo como que dije, no, bueno, entonces nosotros tenemos que llenar todo, o sea, tenemos que pensar hasta en eso. Se me hizo una locura, una maravilla. Y mucho tiempo después yo hice una película de un actor que era una road movie, y un actor venía recorriendo, no sé, no me acuerdo, todo el país, Argentina. Y recuerdo perfecto que yo había hecho todo el viaje, había trazado en el mapa y había juntado cosas. Y dije, bueno, si vino por acá, tenía esto y se hizo tal cosa, él tenía este mapa, entonces no sé qué. Y llega el actor, yo no había tenido comunicación con él en toda la película. Y se lo doy y le digo, mira,
terminé esto. Y él me miró y me dijo, me pesa mucho, llénenlo de periódico. Y yo me acuerdo que ahí dije... Corazón roto. Corazón roto, tanto esfuerzo. Pero aún así, yo siempre lo digo a mi equipo y se lo digo a mis alumnos, digo, hay que hacerlo igual. Si uno siente que eso va a ayudar, porque a mí me ayuda a construir el set, a mí me ayuda a poner cosas, si viene en el auto y quizá no hay un set y el set es el auto, es, okay, ¿de dónde viene? ¿Qué tan limpio es? ¿Tiene cosas acumuladas? ¿No? Entonces es jugar con esos elementos. Pero sí, digo, el actor también depende de quién sea. Hay actores que son muy lindos y son muy como... que te sugieren cosas, de que de golpe te dicen, es que quiero que mi personaje fume y que nunca encuentre el encendedor. Me ha pasado. Entonces de golpe es como pensar en, bueno, quizá tiene muchos encendedores y no sé qué. Entonces empezar a construir juntos, porque finalmente el trabajo en cine, el trabajo en televisión, lo que es un trabajo en equipo. Claro. Guillermo del Toro habla mucho de esto. Él les da a sus actores y actrices muchísima información. Él habla de que les da así como la biografía entera de sus personajes, incluyendo así de que sus 10 mejores canciones, demasiada información. Y dice que hay actores que le dicen, Guillermo, gracias, pero no me sirve esta información, y la hacen a un lado, ¿no? Y habrá actores que lo aprecien demasiado. Y siento que, pues justo, creo que él habla de esto de no tomárselo personal. Es como... Así es, estos procesos artísticos son tan subjetivos y personales que precisamente va a haber gente a la que le va a estorbar. De que, oye, es que la información de las 10 canciones favoritas de mi actor ahorita no me funcionan de nada y solamente me van a generar un espacio ahí que no necesito, ¿no? Y habrá gente a la que sí le funcione. Entiendo que hay como talleres de vestuario, ¿no? En donde, o no sé si taller es la palabra correcta... estudios de renta de vestuario. Uh-huh. ¿Existe lo mismo como con props? Sí. ¿Sí? Sí, props, muebles. Mueblerías todo, enteras, ¿verdad? Todo lo que necesites. ¿Y son accesibles? Es decir, ¿los costos son muy altos? ¿Cómo está esa industria? Depende. Ha cambiado, la pandemia ha cambiado muchas cosas también. Pero depende. También cuando te conocen o conocen a tu equipo, porque finalmente yo ya no es que voy tanto a bodegas, mi equipo es más que me trae fotos y revisamos y a veces voy a ver... ya como que sí, dicen, bueno, son ustedes, sí, les hacemos precios, pero hay de todos. No sé si llegás por primera vez cómo funcione, pero sí, hay un montón, y tenés un montón. Es más complicado a veces de época, siento yo, cuando buscas cosas muy antiguas. Claro. Ahí es cuando yo le pido más apoyo a locaciones en muchas cosas, necesito una locación que tenga, aunque sea un porcentaje alto de tales cosas, porque sí me estoy metiendo el pie y porque no me va a dar la época, o es muy costoso. Cada proyecto es único. De golpe estás manejando millones y de golpe estás manejando centavos. Entonces, sí. Uno tiene que ver cómo en la pantalla no note eso. Que no se note que fuiste pobre o que fuiste rica. Claro. Porque a veces te dicen, ay, qué superproducción. Y yo digo, si supieran. Pero bueno, que el espectador crea la magia. Se disfruta más luego eso, ¿no? Saber que lo hiciste con centavos y que se vea de millones, pues tiene... Sí, igual también tener muy buenos presupuestos te da una... A ver, uno obviamente vas a crear con lo que tengas. Si te dicen, es esto lo que tenés, esto. Cuando tenés un presupuesto amplio y cómodo, sabes que podés traer joyas a tu set que de otras maneras no podrías tener. Y cuando no tenés, es como que hasta pensás si vas a poner esa plantita o de golpe la traes de tu casa. Porque, claro. O empezás en el equipo, alguien tiene una guitarra que no usa en su casa. Porque sí, eso pasa mucho. Porque bueno, todos queremos ir a favor de la historia, ¿no? Claro. Me decías ahorita antes de empezar que entonces tú empezaste con guionismo y dabas incluso clases, ¿cierto? Di clases de guión. Bueno, yo estudié una carrera que acá en México no existe, que es diseño de imagen y sonido. Acá creen que diseño de imagen, que visto gente y maquillo gente, pero no, muy alejado de eso. Que es un poco como cine, porque la verdad es que es lo mismo, es sonido, cámara, luz, guión, historia del cine, o sea, es lo mismo. Y empecé... De hecho, en la universidad y ya después saliendo empecé dando clases de guión, porque a mí me apasionó siempre el guión. Nunca me quise dedicar al guión, pero me gusta mucho leer libros de guión. ¿Por qué? Porque me han servido mucho a mí como a rascarle más a los personajes, como a entender... fue como mi base, y de hecho es lo que más le recomiendo a mis alumnos es, no lean tantos libros de dirección de arte, lean más libros de guión y entiendan los guiones que están haciendo, entiendan sus personajes, porque a veces...
tenemos actores increíbles que van a interpretar los personajes y a veces no. Entonces, sí, uno diseña y dices, ay, ¿en serio ese va a ser tu actor? Bueno, qué sé yo, uno tenía otra idea en la cabeza. Claro. Entonces siento que uno carga el set también y le da eso y también le estás dando herramientas al actor en un montón de cosas y al director. A mí hay directores que... Me ha pasado directores que necesitan ver todo lo que vas a hacer. Es como hasta dibujás y entregás y eso también obviamente es un montón de tiempo de estar dibujando y pensando y armando cómo vas a hacer. Y hay directores que ven una presentación tuya y te dicen, no me enseñes más nada en todo el proyecto, ya entendí para qué lado vamos juntos. Y eso también se agradece y te da miedo porque es como va a llegar y no sabe qué va a haber. Claro. Pero bueno, confío en mí. Por las dudas tengo un par de cosas guardadas ahí. Claro. Atrás. Es cuando se da ya esta comunión de la que hablabas, ¿no? O sea, sí, ya se vibraron, ya están en el entendido de que van hacia el mismo camino. Entonces quizá pues existe, ¿no? Esta libertad artística sí, hacia los diseñadores de producción o cualquier otra área, ¿no? Sí, lo que pasa es que también siento yo, hice varios proyectos con Roberto Gómez Fernández. Y me acuerdo que él una vez me dijo algo muy loco porque yo le enseñaba todo y él me decía, no, a mí enséñame un poco la planta porque él sabe mucho de cámaras, entonces él quería ver la distribución hizo muchos años, aparte de dirección de escena, hizo dirección de cámaras, entonces como que le importaba mucho eso. Y él me dijo, es que mi trabajo también es llamar a la gente que sé que lo va a hacer, o sea, que va a llevar adelante la idea que yo tengo en la cabeza y no tengo que estar encima de la gente. Entonces creo que también es eso, es como confiar. Si yo contrato un asistente, no voy a estar todos los días llamándolo a ver cómo va. Tengo que confiar que mi asistente está haciendo su trabajo, como cuando yo era asistente también hacía mi trabajo. Claro. Y creo que tiene un poco que ver con eso. Ahora, cuando tenés directores con los que ya tenés un camino andado, es mucho más fácil. Cuando yo hice la serie de María Félix, teníamos un director, el director ya no pudo seguir en el proyecto y entró Mafer Suárez, que fue quien lo dirigió. Y cuando entró... Mi primer junta con ella, estábamos viendo material de la serie, bueno, locaciones. Ella se da vuelta y me dijo, ¿vos sos la de arte? Bueno, ¿tú eres la de arte? Y yo sí, ok. Y siguió. Y yo dije, ¿qué va a pasar acá? Uy. ¿Qué va a pasar acá? Y nos llevamos increíble. Y tuvimos, o sea, la primera presentación con ella, la primera diapositiva fue como, ya está, ya nos entendimos, ya vamos hacia el mismo lado y así fuimos, todo el proyecto. Nosotros los actores podemos llenarnos de vicios, de todo tipo de vicios. Por ejemplo, podemos estar leyendo por primera vez el guión y estar acercándonos a este personaje que va a ser vive en Santa Fe y es de familia multimillonaria, etcétera, etcétera. Entonces, el vicio entra en empezar a hacerte luego una idea de ese personaje, ¿no? En vez de esto que decías, es luego complicado leerlo completamente ajeno a la historia y al personaje. Uno como actor pues lo lees y inmediatamente empiezas a hacerte ideas, tanto físicamente, cómo se mueve corporalmente, cómo habla, etc. Pero eso pues más bien es un vicio, ¿no? Incluso le puedes, porque lo vas llenando ya pueden ser como prejuicios o estigmas que no te sirven de nada, ¿no? O estás leyendo a alguien que va, que es de una situación socioeconómica muy baja, entonces también inmediatamente te vas al cliché incluso un poco, ¿no? ¿A ti te pasa como diseñadora de producción que se pueden llenar de estos vicios también de estar leyendo que ahora vamos a vivir en una casa en La Lagunilla o en Tepito? Entonces... Me encanta. Son espacios que me encanta retratar, ¿sí? Eso. Y sí, te vas inmediatamente como a ese vicio, perdón, a ese, pues como clichés o prejuicios. No, de hecho, a mí justo siempre intento salir de los lugares comunes, ¿no? Es como que te dicen, cuarto adolescente, hay que llenarlo de pósters. ¿Por qué? Que eso me ha pasado muchas veces. Me dicen, hay que poner pósters. No todos los adolescentes llenan su cuarto de pósters. Y justo me pasa hace muchos años, hace más de 10 años, hice una telenovela que dirigió Francisco Franco que se llamó Amor de Barrio, hace mucho tiempo. Y armamos unas vecindades. Y me acuerdo que Francisco me recomendó ver mucho cine mexicano, como Lagunilla, mi barrio, y me gustó mucho El Callejón de los Deseos. ¿El Callejón? De los Milagros. De los Milagros, perdón.
Y me empecé como a meter eso y a caminar mucho y a entender y romantizar un poco también eso y no caer en el, ay, es de situación económica baja, entonces cortina floreada y colores porque la pobreza y la alegría y sobre todo una telenovela, que obviamente son géneros que responden ya a una estética. Entonces es como, bueno, ¿cómo hacemos para darle una vueltita a esto y no caer en el lugar común? Y que sí, su manchita de humedad y sus cositas, pero vamos a hacerlo de una manera que de verdad sea creíble. Que Claro. digas, sí, acá vive esta gente. Pero sí entiendo, es como que te dicen, hay un hombre rico que vive en Santa Fe y no sé qué. Entonces como, ya caes en el piso, el departamento, pero es como, a ver, pero ¿quién es él realmente, no? Entonces trato como de ver. Igual hay una cosa, lo que te decía recién, de géneros, ¿no? Si haces una telenovela, hay géneros, o sea, los géneros siento que hay que respetarlos un poco también. Y hay Claro. como que caer de a momentos en algunos lugares comunes, pero intentando darle una vueltita y no hacer siempre lo mismo, porque yo he hecho muchas telenovelas y digo, no voy a hacer siempre lo mismo, porque las historias son siempre o la venganza o la mentira, que es lo que sostiene El toda la historia. desamor. Claro. Exactamente. Pero no, trato siempre de darle la impronta personal y jugar, y sobre todo divertirme en el set. Y justo esos sets, a mí los sets que me apasionan son clase media baja, porque es donde puedes meterle mucho más jugo a tu set. Cuando ¿Sí? tenés, sí, porque el rico de golpe llama a un decorador y le decora una casa espectacular, de muy buen gusto y ya está, te aburriste un poco. No es que te aburre, digo, sí está bueno, pero es un universo más aburrido de retratar. En cambio, las clases bajas tienen una riqueza visual y de textura, sobre todo, que para mí es mucho más interesante. Sí, quizá porque en el nivel alto, pues idealmente todo va a ser perfecto, ¿no? Sí, bueno, depende de lo que diga tu guión, pero en Claro. un guión imaginamos que sí, que hay un nivel de perfección que... En cuanto a, o sea, por ejemplo, y en el nivel bajo, pues vas a manejar mucha imperfección, ¿no? Es decir, justo esto que decías, la manchita de humedad o el techo cayéndose o algo, y eso no te lo va a dar el nivel alto, ¿no? Claro, de hecho nos pasó una vez, cuando estábamos en Amor de Barrio, justamente, que a ella le empezaba a ir mejor y el productor me decía, bueno, que arregle la casa. Y yo digo, no, le digo, la casa, o sea, quizá tenemos que jugar a que cambie el televisor o que cambie el refrigerador o que, bueno, ya son mejoras. Pero nos pasó, de hecho, que se había roto, teníamos un refrigerador súper roto en ese set y se rompió. Y recuerdo que el productor me dijo, ¿qué hacemos? Y fue como, bueno, a ver, si vos te rompe algo en tu casa y no tenés dinero para arreglarlo, ¿qué haces? Entonces empezamos a inventar sistemas y al final trabajamos con un palo de escoba. Me acuerdo que era una casa donde vivía Paul Stanley y Renata Notni. Y era como hablar con los actores de, bueno, ¿cómo van a abrir el refrigerador de ahora en adelante en las escenas? Porque va a llevar un palo, ya no se va a abrir como antes. Quizá el espectador ni lo ve, pero son cosas que suman. Es como, Claro. yo recuerdo hace muchos años viendo Los Puentes de Madison, que el personaje de Meryl Streep abre las alacenas y las cierra con el pie en un momento. Y yo dije, claro, eso habla de una persona que vive el espacio y una actriz no vive el espacio. O sea, lo vive, pero obviamente el trabajo que ella tuvo que haber hecho para que eso sea tan natural, y justo es lo que uno intenta desde el arte, darle herramientas a los actores para que puedan usar el espacio de otra manera. Eso es lo interesante y complejo, diría yo, de oficios o departamentos como este, porque como este ejemplo que dabas de la mochila llena de mapas, galletas, bla, 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 ustedes, todos esos detalles para el espectador de cierta manera tienen que pasar desapercibidos, Sí. pero aportan. O sea, ya estar ahí a cuadro, aportan, sin embargo, tienen que pasar desapercibidos. Qué complejo y... A mí me pasa que digo, para mí el mejor halago que me pueden hacer es decirme, pero ¿cómo estuvieron trabajando ahí? Yo pensé que era un, no sé. Una casa que así De hecho, me existía. pasó cuando hice la serie, la de Chavorrucos, que convertimos un teatro con un restaurante en el consultorio de, bueno, no sé si se dice consultorio, de la psicóloga, Sí. del personaje de Lilia Polanco. Era un restaurante, entonces tuvimos que poner puertas que no eran, cambiar, tapar cosas. Y me habló una colega que es ambientadora y me dijo, es que mi esposo es psicólogo y me pregunta si es un consultorio de verdad. Y para mí fue como, wow, qué loco, porque era un restaurante hasta hace 3 semanas, ¿no? Claro. Entonces, para mí es un halago que me digan, "Ay, pero si no hicieron nada ahí ustedes".
Claro. O incluso llegar a una locación y también tener la humildad de uno decir, es que no hay que hacer casi nada acá, o sea, esta locación funciona perfecto. Y eso es cuando hay una buena comunión también con la gente de locaciones, que hay una línea que a veces no te entienden, porque a veces dices, a ver, es una casa de un rico, no un nuevo rico, un rico. Alguien que toda la vida tuvo dinero, alguien que vive de una manera diferente. No es alguien que tuvo dinero hace poco y usa de otra manera el dinero, acomoda los muebles de otra manera, quiere enseñar las cosas que tiene de otra manera, es como otra manera de vivir el espacio. Entonces también hay que entenderse mucho, porque somos muchos los que vamos a llegar juntos al objetivo. Claro. Ahorita que hablabas justo de estas personas, recordé esto de si el diseñador de producción coordina pues todas estas personas, ¿no? Por ejemplo, carpinteros, herreros, pintores. Y, o sea, tú los coordinas tanto en digamos, programación de horarios, etcétera, pero en contratación también, ¿tú te encargas de buscarlos, contratarlos? Depende del proyecto. Por ejemplo, si trabajas en una televisora como Televisa, ellos tienen su gente, y ya tenés tu escenógrafo, que es como tu mano derecha, y ya es tu equipo, y él es como el que también trabaja con esa gente, pero a su vez tiene sus jefes de foro, etcétera. Cuando no tenés una empresa que es la que te va a dar el foro y vas a tener los materiales, sí, uno generalmente contratas a una cabeza que se ocupe de todo eso. Ya tenés tus planos, ya tenés tus cosas, entonces como, mira, esto hay que hacer un presupuesto, qué materiales vas a usar, qué día vas a entrar a montar, cuántos días te vas a llevar, y uno va yendo a los montajes y vas viendo los acabados. Sobre todo cuando querés que la construcción se vea real, hay que estar súper encima de eso, ¿no? Porque a mí me encanta la construcción, me fascina, porque siento que un set bien diseñado, con un presupuesto amable, porque obviamente para que se vea real tenés que tener un piso de verdad y un montón de cosas que obviamente es caro. Claro. Siento que tiene todas las posibilidades del mundo, porque vos lo estás diseñando para el movimiento escénico de tu historia. O sea, vas a decir, a ver, es una historia de suspenso, necesito muchas puertas, entradas, salidas, tengo que diseñar para que la gente se esconda por acá, empezar a pensar y pensar dónde van a ir tus cámaras, ¿no? Empezás a trabajar dónde vas a ubicar cámaras, dónde van a iluminar. Entonces ya diseñás para eso. Pero si no tenés un buen presupuesto para eso, yo prefiero escoger una locación, porque si no, se nos ven los calzones, como dicen. Claro. Así que es más fácil siempre, sí. O sea, hay que ver dónde vas a poner el dinero. Y todo eso evidentemente lo vas coordinando con director y director de fotografía, ¿no? Sí, y con mi equipo, por supuesto, ¿no? Claro, y a todo O el sea, equipo. mi equipo es todo. Yo sin mi equipo no soy nadie. Puedo decirle al director todo lo que voy a hacer, pero ellos son los que finalmente están buscando cada cosita, como yo alguna vez lo hice cuando tuve directores de arte arriba mío, era como, me pidió tal cosa y había que conseguirlo, y cuando conseguís eso es como, lo logramos. Eureka, ¿no? Me gustó esta manera de describir de Eugenio Caballero, esto del el diseño de producción. Voy a parafrasear un poquito, pero él dice algo así como que el diseño de producción es traducir emociones e ideas abstractas en formas, texturas y color. Es con lo que más trabajan ustedes, ¿no? O sea, Sí. a partir de texturas, justo, y con lo que trabaja el vestuario también, pero bueno, ustedes a partir de el ambiente completo, ¿no? Paredes, pisos, muebles. Totalmente, sí. Dentro de eso, ¿hay algo que te guste jugar más con ello? Yo creo que depende del proyecto. Sí. Hay proyectos que me obsesiono con algo, como los pisos, por ejemplo. Siento que ese proyecto necesita determinados pisos, que cuando los actores caminen suene de determinada manera, y hay proyectos que no. A mí creo que me gusta mucho, sobre todo lo que te digo, la construcción, me gusta mucho, y poder tomar obviamente decisiones sobre el espacio con libertad. Claro. ¿No? Porque obviamente uno tiene una idea de golpe, sí, pero no podés clavar en las paredes porque la señora de la casa no quiere. Entonces ya eso, todas esas limitaciones, quieras o no, están ahí. Y uno puede armar algo hermoso, igual también lo que decías, muchas veces cuando trabajamos como diseñadores de producción, quizá vos podés armar un set increíble, pero tu fresa del pastel va a ser el actor cuando aparezca vestido en un color específico también. Entonces, como que si vos sabés que tu actriz va a llevar un vestido rojo, yo no voy a querer, a menos que lo necesite, no voy a poner ningún elemento que compita con eso en ningún momento. Claro. Entonces también eso es lo bueno de la comunión y el trabajo en equipo, porque si vos no trabajas en equipo es como, no importa, yo puse esto, la pared es verde, el actor está de verde, y bueno, que eso pasa mucho.
Me imagino. ¿Qué tan seguido se da que no logren empatar justo sus ideas entre tú y el director o el fotógrafo? Como conflicto, o sea, conflicto real. Porque bueno, es completamente normal que las ideas no se empaten todo el tiempo, ¿no? Ah, no, sí. Y haya, entonces, negociaciones mínimas, ¿no? Pero negociaciones ya un poquito más elevadas. Me ha pasado que de golpe me piden cosas que yo intento decir, es que no, porque siento que esto no va a funcionar, porque esto, no sé, lo que sea, ¿no? Que la puerta sea de tal manera o que esto sea con los directores, ¿no? Muchos te escuchan, porque es como que bueno, yo no te voy a decir cómo dirigir y no te voy a decir que no me digas cómo hacer arte, porque obviamente estoy trabajando en función de tu película o tu serie o lo que sea, pero como que sí domino este área, entonces también hay cosas donde decís, bueno, escucha porque tal vez te puede ayudar, de golpe te piden un material o algo que decís, no, que eso va a charolear todo el set, va a molestar mucho. Pero bueno, en general me ha ido muy bien, no he tenido grandes problemas nunca. En publicidad, cuando hacía comerciales, que ahora ya no hago, sí tenía más esos problemas, pero también son otro tipo de cosas. Sí, otros procesos, ¿no? Y con el fotógrafo, por lo general, es el que te puede ayudar enormemente. Tu trabajo se puede potenciar así, verte que ¿qué es esto? O decir, Dios mío, ¿qué es esto? Así de que es una caja de zapatos. Porque me ha pasado que de golpe veo un set y digo, es que lo iluminan y no puedo creer la belleza que está teniendo esto. Que de golpe, obviamente, vos tenés el foro o lo que sea, o la casa todo apagado, y entra la luz del sol de la tarde y decís, Dios mío, esto es una belleza. Como me ha pasado que te iluminan y decís, no, que yo he movido luces, me ha pasado. Decir, por favor, déjame moverte algunas lucecitas porque esto no está funcionando. Claro. Pero no, la verdad es que por lo general he tenido colegas increíbles. Algunos no, pero sí he tenido. Es inevitable, ¿no? O sea, como seres humanos, pues no vamos a congeniar o tener afinidad con todos. Entonces, en estos procesos artísticos tan subjetivos, tan ambiguos, es difícil que haya una comunión tan perfecta en todos los proyectos, ¿no? Y cuando te sucede esto, hablar en términos, ¿te funciona más? ¿Cómo solucionarlo hablando de términos estéticos o en términos de emociones, en términos más prácticos? Depende de la persona. O sea, me ha pasado con fotógrafos que de golpe es como que te dicen, no, pero a ver, es que está increíble el set, pero tal elemento, cuando yo mueva cámara, necesito que no me haga este reflejo. Yo le digo, ok, pero es un punto del set y enriquece un montón el set visualmente, entonces cuida solamente cuando estés ahí. Y es como, no, es una discusión que a veces uno, cuando dicen hay que elegir las batallas, elijo mis batallas. Claro. Si algo realmente considero que es imprescindible en el set, uñas y dientes, así te sales de adentro. Pero bueno, a veces no, y a veces tenés una idea increíble y tu productor te dice, no, yo quiero otra cosa, o tu director y decís, bueno, por lo general no me pasa mucho. Pero sí algún set o alguna cosa específica te puede llegar a pasar y bueno, y hay que entender. O fotógrafos que no confían, eso me pasa mucho. ¿Sí? Bueno, ya no tanto, pero sí que te dicen, no, es que no va a funcionar y yo te juro que va a funcionar. O sea, es como, créeme. Y me ha pasado que después me llaman y me dicen, no, ¿sabes qué? Sí tenías razón. Y le digo, es que sí, te juro que yo sabía, no hubiera dado así, no lo hubiera hecho. Pero también son cosas que entiendo porque así como de golpe a mí me ponen algo en el set que digo, no, eso me va a arruinar mi trabajo, ellos deben pensar, no, esta mujer me va a arruinar el trabajo. Y para el fotógrafo, que finalmente también es el dueño de la imagen, es una preocupación. También saber quién va a ser su diseñador de producción o su director de arte. Claro. Como para mí es quién va a fotografiar. Es de las primeras cosas que pregunto antes de que quién va a dirigir. Sí, entonces pues sí, esa comunión, pues es que justo ustedes están encargando de la imagen como tal. De la atmósfera, como vos decías antes. Entonces esa relación es como la más directa, ¿no? Ahí sí se convierte así como que en un matrimonio. Sí, o a veces dependen mucho de uno porque de golpe es como, mira, no puedo poner yo tantas luces, entonces te pido que me pongas muchas luces a cuadro. Entonces es como, bueno, ¿qué tipo de luz? ¿Cómo las vamos a poner? ¿Qué tipo de pantallas? Entonces ahí es cuando el trabajo funciona, porque vuelvo a lo mismo. Esto es un trabajo en equipo. Hacer una película, hacer una serie, cualquier cosa audiovisual, es trabajo en equipo. O
sea, cada uno pone su granito para un trabajo en conjunto. Justo esto decía Carlos Hidalgo, que una de las habilidades que a él más le gustaría pulir sería negociar, saber negociar, ¿no? Porque eso es lo que estás haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Negociando con todos los departamentos, con toda la gente, Y pues lo ideal es que sepas hacerlo de la manera más correcta, ¿no? Sí, debería ser parte de la carrera. Sí, justo, un desarrollo social ahí para que haya armonía, ¿no? Sí. En las relaciones, ya ni siquiera artísticas, sino relaciones ahí interpersonales, ¿no? Entre las personas. Por eso también te lo da la experiencia. Yo al principio sí me daba más miedo acercarme y pelear algo. Ahora ya hasta tengo fama de peleadora, entonces es más fácil llegar a ver. Claro. No, vamos a mover esto. Entonces también, pero yo también como que entiendo y respeto. Yo creo que en este trabajo hay que respetar mucho al otro todo el tiempo, ¿no? Porque el otro es una persona creativa igual que yo y tiene una idea en la cabeza y quiere materializar algo que está en su cabeza igual que yo. Entonces como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay gente que puede trabajar en equipo y cada uno cede algo y hay gente que no te escucha. Claro. Y es más difícil. Sí, sí. Saber mediar, ¿no? Sí. ¿Cuál consideras que ha sido tu proyecto más difícil como emocionalmente? Yo creo que María Félix fue el más difícil para mí, la serie de María Félix. Pero por todo, por la complejidad personal y de trabajo. Primero tenía un hijo muy chiquito cuando hice María Félix, entonces eso era un tema que a mí me tenía como... que es un tema del que hay que hablar en este medio, las mujeres que trabajamos. Es un medio súper complicado para ser madre, pero por suerte tengo un equipo increíble y me pude apoyar mucho, y la verdad que la producción fue un tema que puse sobre la mesa desde el principio, porque íbamos a viajar mucho. Y después también porque es una figura que todo el mundo conoce y por el poco tiempo que teníamos. Porque si bien fue una serie que no es que hubo poco tiempo, sí hubo poco tiempo para la figura que es María Félix, ¿no? De tener que investigar un montón, leer un montón, ver un montón de películas, todo de golpe son 3 meses. Y en 3 meses no te da la vida, porque entre scoutings, viajes, ir, volver... Entonces hay un montón de cosas que uno obviamente después ves el material de cualquier proyecto, ¿no? De ese, ¿no? Y dices, ay, esto lo hubiera hecho diferente, o esto lo hubiera cambiado, y no sé qué. Fue un desafío muy... Hacer época es un desafío complicado. Cualquier proyecto histórico es complicado. Y si es novela, bueno, yo hice la del Hotel de los Secretos, que esa fue súper complicada, porque también eran 2 unidades grabando en simultáneo, yo no estaba todo el tiempo en el set porque estaba montando cosas nuevas, entonces... Obviamente es una novela y es como que va pasando y los capítulos pasan, pero uno se clava también. Obvio. Porque uno es obsesivo. Claro. Y en María Félix, por ejemplo, pues también quizá el tener que retratar pues lugares que sí existieron, ¿no? Digo, no sé qué tanto pasó, la verdad es que no tuve la oportunidad de verla, pero pues es algo histórico, es algo que pasó, entonces recrear eso pues, le mete complejidad, ¿no? Evidentemente. Sí, recrear eso y sobre todo las películas que ella había hecho, que no las podíamos recrear exactamente por un tema de derechos, obviamente, pero tenían que dar la idea de que había sido su primera película, la idea de que había sido los pósters de las películas, o sea, todo lo que influye en eso, porque no es solamente, ok, es María Félix, es todo lo que es, que en general todos los proyectos que tienen como muchos props en ese sentido llevan mucho tiempo. Yo cuando veo biografías de alguien y veo todo el trabajo que han hecho detrás de investigación y de recrear tapas de revistas y eso, como lo he vivido en carne propia, digo, wow, qué admiración, porque no sé, me pasó hace unos años que hicimos una serie que había una banda pop de los 90, entonces tuvimos que hacer el logo, los videoclips, los pósters, las tapas de revistas, los discos de oro, los pines, las bandanas, no me acuerdo cómo se llaman, los paliacates, entonces era muchísimo. Claro. Y no es algo que una necesidad del guión, es algo que vos le estás, el pepsilindro, ¿no? Entonces estás construyendo el imaginario social de esa época, entonces era como, no, tenemos que tener todos los elementos que forman parte de eso. Y eso es muchísimo trabajo. Sí, y que estén todos los actores aparte, ¿no? Aparte, para hacerlo. Claro. No, pues a veces no están. Sí, luego también por lo mismo del tiempo y el presupuesto, ese tipo de relaciones no se dan, ¿no? Pero sí son como muchas cosas que dejamos pasar, ¿no? Esto un poco de lo que hablaba de que pues este trabajo tiene que pasar desapercibido en cuanto a que no te rebote, ¿no? Esto que estás viendo. Veía ahorita pues
los trabajos tan impresionantes que hicieron, no sé por qué, pero me salieron precisamente de los diseñadores de producción de Harry Potter y del Señor de los Anillos. Entonces, como ese trabajo de diseñador de producción, pues conlleva desde la conceptualización del castillo, los sets, las varitas, las batas, los logos de cada casa, todo esto. Acá con El Señor de los Anillos igual, ¿no? Los orcos, las casas, los sets. Y, no, y esos proyectos, sobre todo, de golpe tenés en tu equipo de diseño de producción, tenés alguien que solo se ocupa de las varitas mágicas, alguien que solo se ocupa de dibujar gárgolas, alguien que solo se ocupa del papel tapiz, porque son proyectos tan grandes que yo digo, "Uf, es como mucho". Como que sentís que, ok, sí me contrataron, pero voy a diseñar varitas. Estás, pero no estás, porque no estás en el todo. Entonces debe ser también muy complejo. Sí, la verdad. hablaban de que eran alrededor de 130 personas nada más en el departamento de arte, ¿no? Y se me hacen pocas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, porque sí es demasiado ese trabajo que se llevaría ahí, ¿no? Pero debe ser Sí. bien padre, ¿no? Sí. ¿Hay alguna película o serie o algo que te hubiera encantado hacer? Ay. Sí, yo creo que película, las últimas de Almodóvar, cualquiera. Sobre todo él trabaja mucho en estudio, entonces eso también me gusta mucho. Bueno, la última tiene mucha locación, pero como que sí me hubiera encantado, porque él tiene esos directores que son una estética en sí mismos, ¿no? Entonces como entenderlos muy bien y ver para dónde van. Ojalá, no sé. Ojalá. Y series, muchas que veo, digo, ay, me hubiese gustado hacer esta, la de Mentiras que salió ahora, digo, ay, me hubiera encantado meterme en ese universo un rato y jugar y divertirme. Todavía no la vi, pero la quiero ver porque justo la quiero ver todas juntas, son esas cosas que me tengo que sentar a verla. Sí. Vi que salió ahora una película en Netflix con Lucero y Ben Ibarra. Sí, que, algo del tiempo, ¿no? que se ve que es medio fantasía y digo, Ajá. tengo ganas de hacer algo de fantasía. No sé si esa, porque no sé de qué va la película, pero como que dije, nunca hice nada como de un universo de fantasía. Me gustaría inventar un mundo que no existe. Es un desafío muy grande y además yo tengo la idea de que aunque vos estés inventando un mundo que no exista, siempre vas a tomar herramientas del mundo que existe, ¿no? Es Blade Runner, la primera es el futuro, pero también está muy ambientado en los policías de los policiales, perdón, negros de los 40s y los 50s, entonces tiene mucho de eso, es como una revisita a esa época, pero de otra manera. Entonces siento que me gustaría algo así, pero cualquier cosa que me dé vértigo, como te decía, una sensación de que ay, no voy a poder con esto, pero sí voy a poder. Para ir cerrando, Jimena, aparte de esto que ya hemos hablado, ¿algo que dirías que hay que saber de este negocio, de este oficio? Que sí, yo creo que la única manera de trabajar en este medio es amar este trabajo, porque hay que poner el cuerpo mucho, el cuerpo, el corazón, y que hay que pelear mucho también, que hay que defender las ideas, y yo soy muy creyente de eso también, porque a veces como que te llegan y es como, no, pero creo que es eso, que sobre todo conectarse con este trabajo desde un lugar amoroso y entender y nada, y poner lo mejor de uno y ser puntual. Ser muy puntual, en la vida en general. En la vida. ¿Tienes algún ideal o alguna meta? La verdad es que he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Eso me gusta, no es que me encasille en algo. Cuando empecé solo quería hacer cine. Cuando me contrataron para televisión la primera vez dije no voy a poder y lo hice, e hice muchísima televisión. No, creo que seguir creando. Siempre que lleguen proyectos de buenos guiones y buenos directores, aunque sea una historia chiquita, el tema es hacerlo con amor y que me guste y que me apasione, porque a veces llegan cosas que no te gustan tanto y te cuesta más tomar esas decisiones, ¿no? ¿A qué te hubieras dedicado si no fuera al arte? Ay, no sé. Yo creo que cualquier cosa que tuviera que ver con el arte, por otro lado, tal vez. La música me gusta mucho. Sí. Tomo clases de canto, pero no soy una gran cantante. Lo hago porque me gusta. Y la locución, me gusta mucho la radio. Es algo que siempre quise hacer y me quedó ahí como quizá algún día me anime. Aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Creo que el arte en todas sus disciplinas, la música, el cine. Para mí el planazo más grande del mundo es ir a
saber que un día entero voy a estar viendo muchas películas. Obviamente mi familia y esas cosas que uno dice, mi hijo obviamente me hace feliz, mi pareja, mi perra, la naturaleza, pero el arte en todas sus disciplinas, no imagino la vida sin música, sin cine, sin teatro, sin arte en general. Qué bonito. ¿Tus redes sociales, Jimena? Mi Instagram es @soylagaleotti con doble T y mi página web jimenagaleotti.com. Igual aquí lo ponemos. Muchas gracias. Porque no estamos acostumbrados al apellido, entonces aquí está saliendo. Con doble T. Con doble T. Pues muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias por la invitación, la pasé muy bien. Qué bueno, me da gusto. Gracias por la generosidad y este asiento es tuyo para cuando quieras regresar. Muchas gracias. Te agradezco. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós.